Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 16 de diciembre del año 2021. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa, que son los cuatro. Hoy están todos acá. Pasamos al formato 100% presencial. ¿Primera vez en 20 meses? Sí, probablemente la primera vez. Voy primero con los integrantes habituales de los jueves. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Y Daniel Superviel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Ubicados ambos, juntitos ahí, de espaldas a la plaza. Él a mi izquierda, yo a la derecha. Exacto, una cosa así. Qué raro. Bueno. Y voy al otro lado de la mesa, donde están dos invitados. Santiago Soto, que ya ha estado en esta mesa, pero habitualmente participa en otras. ¿Cómo te va, Santiago? Buenos días para todos. Un gusto estar en persona y todos en persona. Casi me conecto y dije, no, tengo que ir hasta ahí. Si se da que son los... Así que acá estamos. Y el último saludo es para Marcos Metol, analista, redactor responsable del semanario La Mañana, que vuelve a las tertulias después de la pandemia, porque ni por formato virtual lo habíamos tenido, ¿no? Así es. Bueno, buen día, Emiliano. Un gusto estar acá de nuevo, en lugar de Cecilia Quirusa, a quien le mando un saludo. Saludo a los tertulianos y a la audiencia. Vamos a ver si recuperas el entrenamiento. Bueno, cómo no. Vamos al primer tema. La Cámara de Senadores completó ayer la aprobación parlamentaria del proyecto de ley de suelos de prioridad forestal presentado por Cabildo Abierto. La iniciativa, que tuvo 16 votos en 31, contó con el respaldo del Frente Amplio y fue rechazada por blancos y colorados. De todos modos, el texto no será ley porque el presidente Luis Lacalle Pou lo vetará, según él mismo confirmó este martes. Ayer, al final de la sesión, el senador nacionalista Gustavo Penadez sostuvo que el proyecto nunca debió haber sido votado en el plenario. El Poder Ejecutivo ya ha anunciado la intención de observarlo, de vetarlo. Esto se comunicará a la Asamblea General en las próximas semanas y en la Asamblea General no hay los votos como para levantar el veto, por tanto la ley no será aprobada ni aplicada. Es algo que no debiera de haber sucedido, pero tampoco hay que dramatizar. Por su lado, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, anunció que se va a reunir con el presidente Lacalle Pou en las próximas horas. Dijo que el veto presidencial es un hecho importante, significativo, pero que su partido sigue teniendo como norte la responsabilidad y la seriedad con las que asumió la responsabilidad de integrar el gobierno. Él se mostró satisfecho con el debate que el proyecto terminó generando. Indudablemente que el Parlamento Nacional actúa con independencia, trata las leyes con abstracción de lo que pueda sugerir o decir o plantear algún otro poder del Estado, o manifestaciones de cualquier tipo que se puedan hacer, o presión mediática, movilizaciones, etc. Creemos que el Poder Legislativo trabaja con total independencia y así hemos trabajado. Acá un tema es el tratamiento de la ley, que es lo que hoy culminó, y otros son otros pasos que se puedan dar de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República. Un último detalle del tablero político en este asunto. Si bien toda la bancada del Frente Amplio votó el proyecto, el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, suplente de Danilo Astori, planteó diferencias con la iniciativa, las expuso en sala. En diálogo con la prensa había señalado que discrepa con la utilización de la herramienta de una ley para regular el sector. Bueno, tenemos para hablar bastante sobre este episodio, sus repercusiones. Empieza Daniel. Bueno, arranco picándola. Error político de Cabildo Abierto, garrafal a mi juicio. Daniel dice eso y lo mira a Marcos. Así, por varios motivos. Primero, porque yo creo que el tema de la discusión de la forestación en Uruguay es una discusión largamente que ha tenido el Uruguay desde que se aprobaron estas políticas para favorecer la plantación de eucaliptos acá en Uruguay, y que fue generando todo un proceso que fue llevando a la maduración de la actividad. Y ahora Cabildo Abierto pone este tema arriba de la mesa, sabiendo que el presidente lo va a vetar. El acierto de Cabildo Abierto fue que el tema se puso arriba de la mesa. O sea, el Uruguay empezó a discutir este tema. Creo que eso es un gran logro de Cabildo Abierto. Pero una vez que saben que el presidente lo va a vetar y que el presidente con el prosecretario ponen un decreto que acuerdan y toman bastante de las cosas y de los reclamos que ponía Cabildo Abierto. Yo creo que Cabildo Abierto lo que tendría que haber hecho es, ¿vieron lo que logramos? Sensibilizamos al presidente, pusimos el tema en la opinión pública y logramos avanzar en determinado tipo de
acuerdos para ir cerca de lo que queremos. Por otro lado, decidió abrazarse con el Frente Amplio, ¿no? Generando una Navidad anticipada del Frente Amplio, que dice, mirá, nos cobraron un penal que no fue, haciendo celebrar al Frente Amplio, generando ruido en la coalición innecesariamente, totalmente innecesariamente. Suficiente. ¿Tenés ya para contestar, Marcos? Bueno, a ver, en primer lugar, Daniel está reconociendo que fue un gran logro de Cabildo Abierto poner este tema sobre la mesa. Eso se escuchó ayer durante la discusión en el Senado, tanto por parte de legisladores del Partido Nacional como legisladores del Frente Amplio. Y creo, evidentemente, que ha sido un logro fundamental porque tiene que ver con la discusión, de alguna manera, del modelo de país, ¿no? Independientemente que en este caso se trata de un sector en particular, un sector que viene creciendo mucho en los últimos años y que, como todo crecimiento de esta magnitud, también va generando sus excesos y sus problemas que hay que ir corrigiendo, ¿no? También considero que, eso que decías, Daniel, de abrazarse al Frente Amplio, en todo caso fue al revés, ¿no? El Frente Amplio se abrazó a Cabildo Abierto porque el proyecto es de Cabildo Abierto, bueno, eso hay que dejarlo Santiago claro. Soto anda anotando. Y por otro lado quería decir que, no es la primera vez que el Frente Amplio vota con un socio de la coalición. En el proyecto de ley sobre el sistema de aeropuertos, que fue un proyecto que presentó el Frente Amplio, ahí sí, en todo caso, fue la decisión del Partido Nacional abrazarse con ese proyecto, también una parte del Partido Colorado. Ahí hay otros ejemplos también. Yo creo que no hay que dramatizar, como decía el senador Penades, en el sentido de que... No, pero la pregunta interesante es por qué llegar al extremo de forzar la votación. ¿Por qué votar, no? Bueno, yo creo que aquí no se fuerza nada. Acá, en realidad, una cosa fue el camino de los decretos que llevó adelante el Poder Ejecutivo. Yo recuerdo perfectamente en un desayuno que organizó la Sociedad de Productores Forestales en este mismo edificio, aquí en este hotel, en el año 2020, invitaron al recién asumido ministro Peña de Ambiente, y ahí Peña, recuerdo perfectamente que sorprendió a los asistentes cuando anunció que se estaba trabajando en un decreto que tiene una prioridad fundamentalmente ambiental respecto a la forestación. Un decreto que, como decía el senador Gandini ayer, de alguna manera también tiene que ver con este impulso que le ha dado el tema a Cabildo Abierto. Y que Cabildo Abierto no ve mal. Lo que sí entiende el partido es que una cosa es un decreto y otra cosa es una ley, evidentemente por la jerarquía normativa, pero además tienen enfoques diferentes. Hay un análisis técnico en el que no quiero entrar, pero sí decir que en realidad el proyecto de ley de Cabildo Abierto tampoco es una excentricidad, en el sentido de que hay una cantidad de normativas departamentales que ya establece una serie de criterios muy similares, por no decir casi idénticos a los que establece la ley, y que esta ley lo que pretende es uniformizar y sobre todo contemplar algunas situaciones que se están dando en el litoral del país. Santiago. Sí, a ver. El guante, sí, efectivamente. Hay varias capas, digamos, sobre esta discusión. La cuestión más sustantiva, la regulación, los instrumentos que se utilizaron, la cuestión más operativa y la cuestión más del mar de fondo político. Yo coincido que esto se da en un mar de fondo político de la coalición complicado, donde la política forestal de la coalición queda realmente poco clara, ¿no? No se sabe hoy por hoy exactamente para dónde va a ir la regulación. Digo, está el decreto obviamente, pero hay posiciones muy marcadas y muy distintas en este tema. En el largo plazo, y más hablando de la cuestión de la postura del Frente Amplio, sobre la regulación en sí mismo, el Frente Amplio ha promovido obviamente el sector forestal, eso es claro en el último tiempo, y obviamente con la instalación de la segunda planta, pero en general con la política que se ha desarrollado, pero también le ha puesto a la regulación discusiones arriba de la mesa que uno las puede ver de más largo plazo. Se sacaron los incentivos específicos que tenía la forestación hasta el año 2005-2006, cuando empezó a regir, digamos, el quite de esa norma. La ley de ordenamiento territorial permite a las intendencias departamentales, a los gobiernos departamentales, tomar postura sobre la regulación en el uso del suelo, que también es un avance. Y hay una parte importante del Frente Amplio, porque bien lo planteaban al inicio, hay una parte importante del Frente Amplio que comparte una postura de ir a una regulación más estricta del sector forestal. Y yo, en mi caso particular, creo que esta ley tiene algunos instrumentos que son contraproducentes o malos en
digamos, en la instrumentación de lo que estaba planteado, que podrían haberse mejorado y tratado de otra manera. Lo que pasa es que es muy difícil tratar un proyecto así con digamos, con un gobierno, una coalición de gobierno tan desarmada, digamos, en torno a las posiciones que se tienen sobre este tema y que, insisto, es este tema, pero el otro día Gabriel Papa señalaba, uno empieza a listar y en la tapa de uno de los principales diarios de circulación nacional hace un par de días, eran 2 senadores que se agarraban a las piñas, lo tenía que separar uno del frente, problemas en comisión con los proyectos que tienen que ver con tenencia, este proyecto de tirar la cuerda hasta el último punto. O sea, realmente estamos en una situación de un mar de fondo que no permite una discusión sobre la regulación del sector forestal de mayor calidad, y en eso juegan todos los actores. También hay diferencias en el Frente Amplio, ¿no? O sea, sí, lo dije. Sí, por supuesto, hay diferencias. Pero bueno, y una de las lecturas es, el Frente Amplio tiene diferencias, pero a partir de la disciplina partidaria aprovecha este mar de fondo y mete una cuña en la coalición del oficialismo, ¿no? Penades lo dijo y puso la palabra oportunista. Yo creo realmente que además de ser una falta de respeto utilizar esa expresión para este tema, yo creo que es innegable que hay una voluntad genuina en la mayor parte de la bancada del Frente Amplio de regular estos temas, y eso, insisto, es algo sobre lo cual siempre ha habido, digamos, una posición de avanzar en esta dirección. Insisto, hay también voces disidentes, y en este caso por disciplina, que eran Asamblea y Fuerza Renovadora. Pero nunca viene mal esto de tirar un poquito de sal en la herida. A ver, lo digo en el caso del Frente Amplio y lo digo muchas veces a propósito de conductas de la oposición. De la oposición. El juego político existe. Está en el juego político, y bueno, y más en este mar completamente entreverado, ¿no? Esteban. Bueno, yo no voy a opinar por disciplina, hace mucho tiempo que no lo hago, lo hice durante mucho tiempo, pero en este caso mucho menos, porque además yo me manifesté claramente desde el inicio en contra de la ley. Es un tema que cuando se aprobó el tema de UPM 1 y estaba asociado al tema forestal, había muy poca gente que salía a defenderlo, muy poca. Es decir, nosotros nos habíamos opuesto como Frente Amplio. Entonces, como tomamos el gobierno y había que construir con los peajes, con los puentes cerrados, había poca gente. Acá enfrente yo tuve que parar, como pude, a una banda de avanzados argentinos que venían a crear una provocación. Así que yo voy a opinar desde una larga estudio. Nos acusan de todólogos. Bueno, sí, a veces uno tiene que estudiar temas que no son de los cotidianos. Yo lo he estudiado bastante, el tema de la forestación. No seas demasiado largo. No, todo lo que es las acusaciones sobre lo que iba a pasar con la forestación en el Uruguay, no pasó ninguna. Absolutamente ninguna. Ni la que dijo Greenpeace, ni la que dijeron los argentinos, ni la que dijimos nosotros. No pasó ninguna, ¿no? Ni con las plantas de celulosa. Tenemos 2 y vamos a tener la 3ª planta de las más modernas del mundo, con un grado de contaminación mucho menor de lo que es del lado argentino. Pero además, esto tuvo una gran virtud y hay que reconocerlo. Hay que ver quién es el ganador, o los ganadores y perdedores. El ganador de esto es Cabildo Abierto, cosa que a mí no me satisface en absoluto, porque tengo diferencias de fondo, ideológicas, políticas, históricas. Pero ¿por qué? Porque logró que el Poder Ejecutivo tuviera que sacar un decreto ampliatorio de la regulación que va por el camino que yo creo que es positivo. Por ejemplo, cuando se hicieron algunas de las normas, el conocimiento que había del mapa territorial del Uruguay en materia de suelos era absolutamente insuficiente. Ahora se tiene un cuadriculado del mosaico mucho más perfecto. Entonces, el reglamento, ¿no? El decreto lo permite. Permite una flexibilidad mayor y una exigencia mucho mayor en materia medioambiental y el uso de agua. Todo eso me parece muy positivo. Después está la lectura. Me parece muy positivo a ti, pero dentro de la coalición de gobierno, dentro del Partido Nacional, sí, no necesariamente es bien visto. Bueno, hoy más temprano el senador Sebastián da Silva lamentaba perfecto, que se hubiera ido a ese punto de regulación, de modificación de la regulación vigente, aunque fuera por decreto. Bueno, yo creo que yo creo que es tan complejo y tan cambiante el tema forestal, medioambiental, que una ley lo hace muy rígido, así que estoy de acuerdo con el decreto. Después viene, y lo dejo para la segunda parte, porque me quiero detener en eso, porque va a ser una constante, después viene la lectura política, de por qué yo digo que no es que gana el Frente Amplio cree
que gana por el hecho de que vota dividida a la coalición de gobierno. Pero yo creo que es mucho más complejo. Y lo dejo para la segunda parte. Mirá, le pone suspenso y todo. Sí, bueno, dos o tres cosas, siguiendo en línea con lo de Esteban. O sea, acá, desde que se instaló la forestación, se vende más carne, se vende más, se planta más, o sea, como que las actividades... la agricultura. Todo creció, o sea, nada, no fue en desmedro de nada, o sea, todo siguió creciendo, siguió avanzando, siguió tecnificándose y la forestación pasó a ser un factor preponderante de la vida del interior del país y de la economía del Uruguay. Entonces, en ese sentido, los que están queriendo anteponer que el modelo forestal es poco menos que plantás un árbol y te tirás a dormir la siesta mientras van cayendo las vacas y cayendo... Es un disparate. O sea, hay toda una industria que por ahí la industria forestal está muy mal posicionada en la cabeza de la gente, creyendo que solo plantar el árbol y que crezca. Hay todo atrás una cadena tecnológica de laburo, de otro tipo de laburos donde la gente del campo tuvo que reinvertirse y tener otro tipo de actividades, que ha sido muy beneficioso incluso para el interior del país también. Entonces, también creo que hay mucho cliché en esta discusión, donde está bueno ir a la esencia de lo que está pasando en el interior del país. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una lectura política y una lectura económica. La lectura económica yo creo que es equivocada, porque se está poniendo, por más que dicen que no, como que lo forestal se está llevando puesto todo el Uruguay. Y eso no es así, es todo lo contrario. Entonces, me parece que es importante, ya que se puso arriba de la mesa, poner el foco en lo que ha generado la industria forestal, y creo que esto es un buen momento, por la situación que generó Cabildo Abierto, de empezar a ver eso con otros ojos, no con los ojos de que vienen las multinacionales a llevarse todo, porque no es así, eso es totalmente falso y ha llevado mucha producción y algo muy bueno para el interior del país. Marcos levantaba la mano. Sí, yo creo que el senador Manini ayer fue muy claro en su exposición, que aquí se ha intentado durante este tiempo correr el eje de la discusión, porque el proyecto de ley forestal de Cabildo Abierto en ningún caso va contra la actividad forestal. En ningún momento pretende atacar esta actividad que está dando, digamos, resultados económicos muy importantes para el país, y ni tampoco pretende desandar una política de Estado que se ha iniciado en la década, a fines de los 80, y que ha dado muy buenos resultados a través de subsidios a esta actividad que permanece hasta el día de hoy. Este proyecto en realidad apunta a una cuestión de ordenamiento territorial. Yo creo que este tema no se va a terminar acá, porque también Cabildo ha ido planteando a través de su equipo de economistas que hay que revisar toda la cuestión tributaria, que no estaba presente en este proyecto, pero que también hay que revisar para ver cómo se están tratando los distintos sectores de la producción nacional. Entonces, el otro día, ayer en el Senado, yo creo que hubo una discusión con mucha altura, a diferencia de lo que había pasado en diputados, que fue lamentablemente y tristemente bastante bochornosa esa discusión. Creo que por el contrario esta vez se dieron argumentos muy valiosos, incluso con algunos aportes de muchos legisladores. Ahora mi preocupación es... Un apunte al pasar, Sí. estás comparando con lo que ocurrió en diputados hace un año. Exacto. Lo que pasa es que en aquel momento ese sí que fue un shock, ¿no? Bueno, a ver, el proyecto ya estaba en diputados, ese sí que fue un hacía terremoto. 6 meses prácticamente en en la momento, comisión. En el momento que Cabildo Abierto opta por poner el tema ya a votación en la Cámara y el Frente se suma, ¿no? De acuerdo. Fue lo que muy digo- sorprendente, cayó muy mal en la coalición de gobierno. Capaz que por eso mismo el debate fue efectivamente muy crispado, de muy alta temperatura. Es posible, pero ahora lo hubo que quiero tiempo decir para es que digerir las diferencias. Hubo mucho tiempo. Tuvimos todo el año 2021, donde el proyecto estuvo prácticamente, fue lo único que se trató en la Comisión de Ganadería, era casi el tema central, este proyecto de ley forestal. Y uno ayer escuchaba una cantidad de aportes muy valiosos de los legisladores de los distintos partidos. La pregunta es por qué no los hicieron esos aportes durante la discusión del proyecto, cuando Cabildo Abierto había manifestado que estaba abierto a discutir sobre el proyecto y a hacer modificaciones. Entonces, eso da para pensar de que no había realmente una intención de tratar estos temas en profundidad. Veremos qué sucede en adelante, pero por lo pronto ayer quedó esto de manifiesto, bastante claro, ¿no? A ver, para complementar algunas de las cuestiones vinculadas a lo económico, sin lugar a dudas el sector es de una importancia hoy por hoy indudable, tanto en la composición. El primer exportador del en Uruguay. nuestras exportaciones iba exactamente a ese punto, pero no solo las exportaciones, porque encadena, entre otras cosas,
cuando el gobierno del Frente Amplio negocia la instalación de la planta de celulosa en el centro del país, es porque encadena un conjunto de actividades hacia atrás en toda la región, y eso incluye obviamente a la forestación. Esto no quiere decir que la cuestión ambiental no tenga que ser regulada, y que es regulada en todos los países serios del mundo, y que haya instrumentos que sean efectivos para eso. Con esta discusión así como se da, es difícil, digamos, que lleguemos en definitiva a una buena regulación de este tema, pero sin lugar a dudas la cuestión ambiental, y más en el mundo en el que estamos viviendo ahora, donde estos temas obviamente tienen una importancia cada vez creciente, sin lugar a dudas la regulación ambiental sobre la producción forestal es algo que se viene. ¿Cómo salimos ahora de este entuerto? O sea, es difícil, Cabildo Abierto pone arriba de la mesa, pero el que habilita la discusión en última instancia es el Frente Amplio. El Cabildo Abierto, solo con Cabildo Abierto no estaríamos discutiendo acá si hubiera sido un proyecto que quedó en la comisión, en una comisión por ahí de diputados, que nunca hubiera ido a la Cámara y lo aprobaba el Frente Amplio. O sea, hay claramente una intención del Frente Amplio de sumarse, hay lecturas posibles que algunas discutíamos. Yo creo que la del oportunismo, obviamente está la oportunidad, pero hay, digamos, una creencia sustantiva sobre los temas de regulación de esto en buena parte de la bancada. Hay diferencias en otras, pero pone arriba de la mesa un tema que ahora realmente a una política tan importante con nuestro principal sector exportador, hoy quedamos en una situación, yo creo, en términos también de económicos, por más que el presidente ahora veta, pero está el decreto, realmente quedamos en una ensalada, digamos, que no es lo habitual en estas decisiones en nuestro país. Una anotación al pasar a partir de lo que decía Santiago, de que el Frente Amplio fue el que habilitó esta situación. Es curioso cómo la suma de las bancadas da justito, ¿no? Cabildo Abierto, más Frente Amplio, 16 votos. Pasa justo ahí. Sí. Por eso tenía que votar todos los del Frente también, ¿no? Sí. Por eso si Maía no votaba, había un problema, etcétera. 16 en 31, Cabildo Abierto, más Frente Amplio. Y puede suceder con el Partido Colorado también, el día de mañana, por ejemplo, con la ley de eutanasia, o con algún proyecto alternativo de tenencia compartida. Digo, de hecho, ya ha habido casos, en el caso del desafuero de Manini, por ejemplo, un sector del Partido Colorado que votó con el Frente Amplio, no le dio, pero si votaban todos los senadores del Partido Colorado, hubieran hecho mayoría también. Antes de escuchar a Esteban, que nos dejó esperando a ver por dónde iba en su segunda intervención, introduzco este mensaje de un oyente que tiene puntas para todos lados, porque empieza muy crítico con el proyecto de Cabildo Abierto. Gonzalo dice: la iniciativa antiforestal, tan regresiva como reaccionaria, al menos instaló en la opinión pública la cuestión del agro como aporte a la conciencia agropecuaria, como un tema para debatir entre la gente. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese mensaje. El final, estoy siempre de acuerdo, casi dejando de lado los calificativos, que supongo que a Marco le caen muy mal, pero me interesa esto último que dice el final, ¿no? Instaló en la agenda, no digo para toda la población, pero para una buena parte de la población, la discusión, la reflexión a propósito del agro uruguayo, de sus desafíos, de algunos retos, en fin. Pero no es la primera vez, Emiliano, que se instala este tema. O sea, son como olas, como la primera ola del COVID, la segunda, que se instala la conciencia agropecuaria del país. Yo recuerdo en Laftosa. Cuando vino Laftosa, se instaló el tema que el agro no eran solo 500 familias que veraneaban en Punta del Este, sino que era un mosaico de variedades y de matices y de productores pequeños, grandes, medianos, no sé cuánto. Después cuando, siendo un solo Uruguay, en Durazno, cuando reunió no sé cuántos miles de personas, 500.000 personas, se volvió a instalar. O sea, yo creo que el Uruguay, si sigue diciendo que el tema hay que instalar... No, 500.000 personas se fue de escala, claro. Bueno, fueron 400.000, no sé, una barbaridad. Yo estuve ahí. O sea, se cayeron 1-0 ahí. Lo que quiero decir es, vamos a terminar con esto de que el Uruguay tiene que tomar conciencia de la importancia del sector agropecuario, porque me parece que realmente es una mirada tan urbana que no permite ver más allá de la escollera. Y no es cierta. Es un lamento permanente que no es cierto. Bueno. El sector agropecuario en Uruguay tiene una tensión importantísima. Yo antes de entrar directamente a lo político quiero decir una de las cosas peores de la ley. Eso de fijar un tope total para la explotación forestal en el Uruguay. Eso, como la ley del mercado no es nuestra, no me la asumo como mía, va a pasar una cosa, y es que ¿quiénes van a poder comprar las 600.000 hectáreas de aptitud forestal que todavía están disponibles? Hago una anotación: en 35 años se forestaron solo 1 millón de hectáreas. En el Uruguay, con 1.100.000 hectáreas forestadas, vamos a exportar 4.000 millones de dólares.
En Perú, con 58 millones de hectáreas forestadas, exportan 300 millones de dólares. ¿Tá? Entonces, como va a haber un tope, ¿quién va a ganar en ese tope? Pero no perdón, son los ganaderos. Va a ver si se pasa la ley. Sí, si pasara la ley, habría un tope. ¿Qué pasaría? ¿Quiénes son los que tienen más capacidad para elegir, para comprar? Las grandes empresas forestales. Van a comprar y se van a quedar. Entonces, en lugar de ser un factor de protección de los medianos, pequeños y grandes productores, porque yo no estoy en contra, no creo que el Uruguay pueda ser un país de... hay producciones que son a escala y no hay nada que hacerle. Entonces quiero decir que ese es el sector que menos me que menos estoy de acuerdo, porque es un sector que ayuda a la concentración. Sobre el aspecto político, a ver, uno podrá hacer los saltos mortales que quiera, pero es un proyecto de cabildo abierto, con aportes del Frente Amplio. Si se aprobaba y pasaba a regir, era un proyecto de cabildo abierto, del mismo cabildo abierto cuyo líder máximo, indiscutido, porque hay otras figuras, pero acaba de hacer un reportaje en Crónica que, léanlo, le pega palos al gobierno y a la oposición, porque tiene un proyecto político de transformarse en uno de los ejes políticos del país. Ya se papó al Partido Colorado, en todas las encuestas, en todas las encuestas. En algunos casos lo duplicó. Entonces, yo quiero quedar como gran operación política, porque a mí, digo, yo tengo muchos defectos. Chuparme el dedo en política hace tiempo que lo he abandonado. Aclaro, mientras habla Esteban, lo está mirando a Santiago, así. Sí, no, pero Santiago dijo el mismo que la ley. Santiago dijo mismo que la ley tiene defectos grandes, defectos importantes. Pero incluso el hecho político de que se dividió la coalición de gobierno. Primero, la unidad entre Cabildo Abierto y la coalición de gobierno tiene una base política, programática de fondo e ideológica, y no quiere decir que no los va a criticar, los va a criticar. La prioridad absoluta e ideológica de Cabildo Abierto es que el Frente Amplio no vuelva al gobierno. No lo dije yo, lo dijo Manil Ríos. Y es obvio, es absolutamente coherente con su posicionamiento. Entonces, querer hacer votar dividida a la bancada del oficialismo es un gran resultado político. Para mí no lo es en absoluto. Para ti es un error del Frente Amplio. Para mí es un error, porque además no me gusta en absoluto entreverar los tantos ideológicos, políticos de fondo y programáticos por temas, aunque sea muy importante, por temas puntuales. No me gusta. Marcos, me resulta... Estoy de acuerdo con la posición de Maía expuesta en el Senado. Daniel quiere decir algo, pero no, yo dos cosas antes, Marcos. Hoy dos politólogos o analistas muy importantes como Rafael Porcecanqui y Ignacio Suárez Návar hacían una lectura, creo que bastante coherente de lo que había pasado ayer, ¿no? Dice, bueno, si hubo diferencias que según ellos dos a la coalición no la afectan de fondo, tal vez sí de forma, por el tema de las personalidades, ¿no? Que queden heridas las personas por la forma como se empujó esto a un límite que para mí era totalmente evitable. Entonces me quiero quedar también con ese análisis, ¿no? Porque hay mucha gente por fuera de la coalición multicolor que está relamiándose a ver cuándo se rompe esto. Y yo creo que esto simplemente son diferencias fuertes de temas importantes como la ley, y reconociéndole a Cabildo que puso el tema arriba de la mesa. Pero me quiero quedar con esa frase de Porcecanqui y de Suárez Návar. ¿Cuándo se podría romper? El día que la encuesta de que el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto están cabeza a cabeza. En ese momento... o al otro día de la LUC, no sé. O al otro día del referéndum. No sé, porque la LUC... diste un buen ejemplo. Cabildo Abierto es un gladiador contra los 135... Los resultados. Sí, contra los 135 artículos, porque no votamos contra la LUC, que es lo que quiere hacer el gobierno, que aparezca. Sobre lo que dijo Esteban sobre el cuestionamiento de la ley, ibas tú. Sí, porque quería hacer una precisión sobre las consecuencias que tendría la ley por las limitaciones que incluye su texto. No recordemos, el artículo 1 del proyecto de Cabildo Abierto, la plantación de bosques generales y de rendimiento queda limitada... Artículo 2. Queda limitada a los suelos de prioridad forestal. Y luego se agrega
La superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. Bueno, a eso aludía críticamente Esteban, ¿no? Exacto. Bueno, la esencia del proyecto de Cabildo es el artículo 1 que tú leíste sobre la prioridad forestal, y que diferencia del decreto que hablaba de la aptitud forestal, ¿no? Que es una diferencia técnica, pero que es muy significativa para poder controlar una situación que consideramos que está desbordada, sobre todo en la zona del litoral, donde las mejores tierras se están forestando, por una ventaja competitiva que tiene por la logística de poder llevar esa producción a las plantas de celulosa. Eso por un lado. Pero aún con ese límite que establece la ley, que dicho sea de paso, Cabildo Abierto estaba dispuesto a negociar, porque justamente no es una cuestión esencial de la ley, aún con ese límite hay un margen para forestar en el país enorme, ¿no? Estamos hablando prácticamente del doble, aún con ese límite, de lo que podría forestar el país. 600.000 hectáreas. Eso daría para una o para dos plantas más de celulosa. Una planta y media. Sí. Entonces lo que quiero decir, me parece que esto es una excusa que de alguna manera se ha puesto como para poder atacar el conjunto de la ley. Y por otro lado... Pero Esteban decía que límites de ese tipo iban a llevar a que los grandes Va a beneficiados... aumentar la hectárea una barbaridad y la van a comprar los que tienen plata. Acá es muy sencillo, una ley cambia otra ley. Si el día de mañana, llegado a ese punto, que no lo veo inmediato, que estamos hablando de algo de mediano o de muy largo plazo, sucede algo de esto, Pero perfectamente los legisladores de ese momento pueden establecer un límite del 15 o del 20%. Entonces, yo creo que ese no es el problema central y se ha utilizado ese artículo para controvertir todo el proyecto de ley. Esta historia continuará, así que volverá a la agenda de la tertulia en los próximos días con los episodios que vayan dándose. Fíjense, por ejemplo, eso, ¿no? El anuncio de Manini que después de la votación de ayer pide una reunión con el presidente de la República para decirle, para explicarle por qué va a cometer un error si efectivamente observa la ley, ¿no? Es interesante el comportamiento del líder de este partido de la coalición. O sea, va a tener el bloqueo de la presidencia de la República, pero antes él pide una reunión y va a defender y a contraatacar. Es que es ¿no? un hecho político muy relevante.